En los últimos años hemos sido testigos de los cambios sociodemográficos experimentados por la población mundial. Una de las principales consecuencias es el envejecimiento progresivo de la población, que cada vez se acentúa más. Según el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud de la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento de la población se debe a dos factores fundamentales. El primero es el aumento de la esperanza de vida y el segundo, la caída del número de nacimientos. Según las estadísticas, actualmente Europa es la región más envejecida del planeta y España se encuentra entre los 6 países más envejecidos del mundo. En 2012, entre el 20 y el 24% de la población española tenía más de 60 años. Se espera que este dato siga aumentando. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 esta cifra aumentará más del 30%. A medida que envejece la población y crece la esperanza de vida, también aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades asociadas al envejecimiento. Algunas de estas enfermedades pueden llegar a ser incapacitantes, cambiando por completo la vida de las personas que las padecen y de quienes las acompañan. Por este motivo, el estudio del envejecimiento se plantea como una de las principales demandas sociales para la investigación actual, porque ofrece respuestas a estos cambios sociodemográficos. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2015 la demencia afectaba a más de 47 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente el equivalente al total de la población española. Para 2030 se estima que más de 75 millones de personas tendrán demencia y que esta cifra llegará al triple en el año 2050, casi 5 veces el total de la población española actual. Por este motivo, es fundamental identificar señales que nos permitan predecir la posibilidad que tiene una persona de desarrollar una enfermedad asociada al envejecimiento. A estas señales las llamamos marcadores tempranos de esas demencias. El Grupo de Investigación Neuropsicología de la Universidad de La Laguna trabaja en la identificación de marcadores tempranos del deterioro cognitivo y cerebral del Alzheimer, una enfermedad que afecta al cerebro de los pacientes y provoca el deterioro de sus funciones. Para realizar estos estudios, el grupo tiene en cuenta 2 tipos de variables principales. Por un lado, las características sociodemográficas de los pacientes, la edad, el sexo y el nivel educativo. Por otro, las variables clínicas que tienen que ver con sus antecedentes médicos y psicológicos, como la depresión, la diabetes y la hipertensión. ¿Cómo se investigan los marcadores tempranos del Alzheimer? En primer lugar, los investigadores evalúan a voluntarios cognitivamente sanos de la población. La evaluación se realiza en varias sesiones, durante las cuales se pasa una serie de pruebas de evaluación neuropsicológica. Estos test ponen a prueba el rendimiento cognitivo de funciones como la memoria, la atención y el lenguaje. Más adelante, se recogen imágenes cerebrales de los voluntarios mediante resonancia magnética. Estas imágenes se analizan poniéndolas en relación con los resultados obtenidos en los test de rendimiento cognitivo. Estos estudios nos permiten entender la correlación que existe entre la estructura cerebral que nos ofrecen las imágenes del cerebro de una determinada persona y su rendimiento cognitivo. Según estudios recientes, revelan que ya a partir de los 25 años, el cerebro empieza a deteriorarse. Sin embargo, el cerebro es un órgano con una gran plasticidad, lo que significa que puede adaptarse a los cambios que sufre con el envejecimiento. De esta forma, cuando las redes implicadas en una tarea particular se alteran, el cerebro utiliza nuevas redes compensatorias. Gracias a la comprensión de las correlaciones entre estructura cerebral y rendimiento cognitivo, se han obtenido resultados importantes para este campo de estudio. Un trabajo reciente del grupo revela que en la mediana edad, en torno a los 65 años, se observan diferencias en el rendimiento cognitivo. Sin embargo, alrededor de 10 años antes, en torno a los 55 años, ya se detectan diferencias en el cerebro asociadas a la edad.
Este mismo trabajo estudió la evolución de los cambios cognitivos entre los 40 y 65 años. Se observó que la mayoría de las funciones cognitivas muestran un mayor deterioro entre los 60 y los 65 años. Y algunas empiezan a deteriorarse más temprano, al inicio de esta etapa. Estas son la velocidad de procesamiento y el lenguaje. Este conocimiento abre nuevos horizontes terapéuticos, como intervenciones neuropsicológicas tempranas para prevenir el deterioro mediante la estimulación cognitiva. En este sentido, se recomienda la práctica de ejercicios y actividades que mantengan la mente activa, como el deporte, la lectura y pasatiempos como las sopas de letras y crucigramas. En la actualidad, el grupo de investigación trabaja en una nueva categoría diagnóstica, el deterioro cognitivo subjetivo, como un estadio preclínico de la enfermedad del Alzheimer, es decir, como una fase previa en la que la persona siente que su rendimiento no es el mismo que antes, pero ese deterioro no se puede demostrar con pruebas neuropsicológicas. Además, próximamente, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de estos marcadores, se incluirán nuevas variables de estudio, como factores hormonales. El objetivo es investigar el efecto de las hormonas en el deterioro cognitivo. Esperamos que en un futuro próximo se puedan identificar esos marcadores de forma temprana y eficaz. De esta forma, vivir más y mejor estará más cerca de nuestras manos.